buenas noches, qué gusto saludarlos. Soy Gaby Tlaseca. Bienvenidos a esta mesa, la mesa de martes de Debate 22. Genaro García Luna, ex servidor público, una figura sobresaliente durante varios sexenios y un hombre considerado intocable por su poder, es hoy juzgado en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del crimen organizado y de tráfico de cocaína hacia el extranjero. Cargos de los cuales se ha declarado no culpable en espera de su siguiente audiencia en una corte en Nueva York el próximo 7 de diciembre. El perfil de este personaje intocable no se conocía del todo hasta hace unos meses y está siendo reconstruido en un libro. García Luna, el señor de la muerte, del periodista Francisco Cruz. ¿Cómo fue que un personaje tan limitado, a juicio del autor, acaparó tanto poder en los sexenios de Fox y Calderón? ¿Quién y cómo lo hicieron crecer? Estas y otras preguntas son contestadas en García Luna, el señor de la muerte, y hoy platico justamente con el autor de este libro, Francisco Cruz. Francisco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y gracias por la conversación. Buenas noches. ¿Qué tal, Gaby? Buenas noches. Hombre, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tenemos aquí tu libro que está recién salido del horno. Nada es casualidad, ya ahorita nos vas a platicar de un hombre que dices te intrigaba en el prólogo desde hace muchos tiempos y desde hace muchos libros que has escrito. Decías que este hombre, García Luna, merecía un capítulo especial porque justamente no se sabía de dónde venía, digámoslo, antes de llegar al CISEN. Platícanos por qué te intrigaba tanto este personaje. Bueno, mira, la verdad es que desde que aparece en la Agencia Federal de Investigaciones, hay muchas cosas bonitas sobre él. Hay un perfil que no encaja mucho y eso me hacía dudar. De pronto me parece que hay un García Luna que para atrás es invisible, que nadie conoce, un hombre que emerge de la nada y sale como un fantasma. Entonces, hace 10 años escribía un libro sobre Felipe Calderón y Margarita Zavala, un perfil oscuro de ellos, y había un capítulo sobre García Luna, pero sentado a la mesa con mis editores, de pronto descubrimos que había muchos huecos que llenar. ¿De dónde había salido un hombre que había cobrado tal poder? Y en ese momento no lo pude resolver porque se me atravesaron como 7 libros después. Y el año pasado, sentado con mis editores, me recordaron, oye, tenemos un capítulo de un personaje que dejamos pendiente. Y mira, en mayo retomé a García Luna y cuando lo arrestan en Estados Unidos, es como una cerecita de pastel. O como yo digo, a veces es como un reportero sin suerte, es como el portero de un equipo de fútbol soccer. Si no tiene suerte, el libro iba a salir, él era un personaje. Y así que lo retomé y lo primero que me encontré me empezó a asustar. Hoy me asusta más. Me parece, lo comentábamos, que es como un personaje de terror. Pero hace 10 años no sabía eso, pero no podía responderlo. Así que lo empecé a seguir de a poco, se me atravesaron los libros, pero el año pasado me acerqué a viejos agentes del CISEN y de inteligencia de la Policía Federal para empezar a reconstruir su vida. Y lo primero que encontré, bueno, hay que allegarnos a dónde nació. Y tampoco eso es muy fácil, porque cuando lo empiezas a reconstruir, resulta que su familia huyó a mitad de la década de 1960 de Michoacán. Huyó de Michoacán, llegó a Ciudad de México, a la misma colonia en la que siguen viviendo, porque era la misma casa. Claro, ahora es una casa en forma. Cuando llegaron era una vecindad muy pobre. Y por un año no salieron. Se escondieron. Y por eso a él lo registran hasta un año después de nacido. Claro, y justamente tú es donde dices que es un personaje tan oscuro que incluso lo registran un año después
justamente al llegar a la Ciudad de México. Estás hablando de la Vicente Guerrero, de la Romero Rubio, donde este personaje se fue construyendo en esta gran investigación de campo que haces para el libro, se fue construyendo desde un soplón de policías, un malora, ¿no? Alguien que empieza a causar miedo incluso en la secundaria donde estaba, entre los vecinos, entre los colonos, para convertirse en lo que hoy es y en lo que el hombre que hoy vemos frente a los jueces en Nueva York. Platícanos. Mira, es bien curioso porque, bueno, justamente en la investigación de campo, lo primero que trabajo con gente que trabajó con él es primero a dónde nació, su acta de nacimiento. Claro. Así que llegué a la Romero Rubio. En realidad lo registran en la 1 de Mayo, pero es una colonia que la separa una cuadra. Y llegan a una calle, a la esquina de una calle que era conocida como La Canasta. Y para mí eso marca parte de su vida. Le decían La Canasta, fíjate, porque allí viejos agentes del servicio secreto que existía en la Ciudad de México, se juntaban comandantes, agentes, y hacían, en una canasta vaciaban todos sus botines, robos, extorsiones, asaltos a casas habitación, y lo repartían allí. Y él crece justamente frente a donde se hacían los repartos. Y a los 11 años de edad, bien conocido por los agentes, por los comandantes, lo reclutan como informante. Y la gente con la que platico, vecinos, exvecinos, lo califican ya desde niño como un maldito, como un joven que no tiene entrañas, que además estaba acomplejado porque, primero, por vivir en la pobreza extrema, después porque era bajo de estatura, y después que era gravísimo para él porque era tartamudo. Y solo sentía poder cuando estaba rodeado de los comandantes del servicio secreto. Es cuando empieza a abusar de sus compañeros y lo disfruta. Los pasajes que tengo en la escuela secundaria son muy claros. Los encerraba a sus compañeros en el salón y pedía a su pandilla que los golpeara. Cierto, sí. Pero a él nunca lo tocaban porque iba rodeado por los agentes del servicio secreto, que después pasaron a la Dirección Federal de Seguridad, otros a la PGR y algunos más a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. En 1985, cuando él todavía es un adolescente, 17 años, se muere el jefe de aquella pandilla de agentes del servicio secreto, y él forma su propia pandilla. Y el lugar de reunión, porque hay testigos de vecinos, compañeros, excompañeros de la primaria y de la secundaria, se reúne con su pandilla en su casa. Y una vecina me lleva hasta un hombre que para mí era desconocido y que no encajaba con los perfiles de las colonias que estaban alrededor de la Romero Rubio, Antonio Chávez, el soldado, que era su lugarteniente, y resulta que investigándolo es su cuñado, todavía hoy es su cuñado, esposo de una de las hermanas de García Luna. Y en 1987 se registra su primer gran golpe, ya como jefe de pandilla. ¿Qué te parece, Francisco, si hacemos una pausa justamente en este punto? Porque incluso tú llegas a una averiguación previa que habla de este momento que lo catapulta por el grado del robo que hacen justamente en esta colonia, en este lugar donde él vivía, y cómo incluso sus familiares lo cobijan rodeado de toda una corrupción que hay en la policía de la Ciudad de México. ¿Me permite hacer una pausa y regresamos con eso? Seguro que sí, gracias. Muchas gracias. Estamos platicando con Francisco Cruz, este extraordinario periodista y escritor, sobre su libro, García Luna, El Señor de la Muerte. Hacemos una pausa, regresemos para hablar de este hombre de unos 67 metros, tartamudo, pero que acumuló tanto poder a su alrededor que decían era intocable. Así que regresamos. ¡Ay, Cervantino! Por primera vez llevaremos el escenario a donde estés. El Festival Internacional Cervantino será digital. Y estará disponible para todos en su sitio web. En la plataforma Contigo en la Distancia. Y a través de medios públicos. ¡Nos vemos en línea!
Gobierno de México. Pero te peinas, ¿eh? En 30 años, millones de personas nos hemos peinado para la foto y hoy somos parte de un padrón electoral confiable. La camaleonina no cambió, pero tu INE sí, y hoy cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Millones de personas no escuchamos un "te lo dije" y pudimos votar. En 30 años, la ciudadanía y el INE hemos construido nuestra democracia. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos. INE. Gracias por continuar con nosotros en Debate 22. Soy Gaby Tlaseca y les recuerdo que estamos platicando con el autor de este libro, Francisco Cruz, el libro titulado García Luna, el Señor de la Muerte. Francisco, habíamos dicho antes de salir a la pausa que hay un gran golpe que da como jefe de pandilla a Genaro García Luna, justamente ahí a 2 minutos de donde vivía en la Romero Rubio, un primer botín que lo empieza a catapultar como delincuente, pero que también le permite ir acumulando dinero para hacerse también de ciertas relaciones a través del chantaje. Platícanos de esta historia. Sí, mira, yo te decía, en 1985 muere el jefe de la pandilla de policías del servicio secreto. Él forma su propia pandilla, dan golpes pequeños, pero el 25 de diciembre de 1987, poco después de las 10 de la noche, porque esto lo reconstruyo a través de pláticas con vecinos y exvecinos, salen de su casa, caminan 2 minutos, 2 minutos y medio máximo, que es lo que hice, caminando a mi paso lento, suben por la azotea, entran a la vivienda, salen unos minutos después, cargados, y caminan otros 2 minutos, pero salen de la casa de la familia de los García Luna. Regresan a la casa de los García Luna. Y en las siguientes horas se sabe que habían entrado a robar y que habían obtenido un botín de 250 millones de pesos en efectivo, además de $10,000, centenarios, joyerías, alhaja, todo fino. La pregunta inicial es ¿por qué tiene un comerciante 250 millones de pesos en efectivo en su casa? Y además tiene centenarios y dólares y joyería. Bueno, recuerda, la respuesta está en los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid. ¿Recuerdas que en los 80 teníamos crisis casi por minuto? El peso se devaluaba terriblemente y en el 87 viene la quiebra prácticamente del país. Y los bancos te recomendaban no ahorrar en el banco. Te mandaban a una casa de bolsa o te pedían abiertamente que guardaras el dinero Abajo en del tu casa. colchón. Uh-huh. Abajo del colchón. Sí. Así que entran y tardan unas semanas los García Luna protegiendo a Antonio Chávez, al cuñado, o yerno en este caso, hasta que lo logran sacar a Michoacán. Uh-huh. De donde habían llegado, monta un rancho y nunca ha vuelto. Y García Luna no tuvo problema porque a él lo protegían los viejos agentes del servicio secreto que ahora estaban insertos en la Dirección Federal de Seguridad y en la PGR. Así que él tenía sus gorilas, porque así los llamaban, de protección. Pero hay perdida, y me la entregan de mano, una averiguación previa, fíjate. Levantan una averiguación previa que no prospera, porque los agentes investigadores y el agente del Ministerio Público se quedan con parte del botín. Era demasiado dinero. Se quedan con parte del botín y desaparecen la averiguación previa. Los agentes federales habían pedido que sacaran el nombre de García Luna y lo sacan, pero nunca lograron que sacaran el nombre del cuñado, ni sacaran las hojas los anexos en los que viene detallado de dónde salen, de la casa de los García Luna, cómo salen, cómo se vuelven a esconder ahí, y los nombres de los integrantes de la pandilla que entran a asaltar. Y en 2019 me entregan a mí esa averiguación previa. La cotejo, existe. Hay un punto aquí importante en tu libro que me llama la atención. Dices que la propia madre de García Luna intenta denunciar a su propio hijo y la detienen diciéndole que es el principio de una gran carrera de uno de sus hijos. Mira, yo platiqué con el comerciante que fue víctima y que acaba de morir hace un par de meses. No platiqué con él una vez, platiqué muchas veces. Y él me lo dijo de frente. Mira,
esa averiguación es real, primero, pero segundo, Chelito, que es la mamá de García Luna, habló conmigo, me dijo que iba a denunciar a su hijo, que ella no iba a permitir esa pillería. ¿Por qué? Porque eran comerciantes a donde compraba la mamá de García Luna, en el mercado La Romero Rubio, en el mercado popular, que es muy grande. Dice, y la señora se comprometió hasta que el papá de García Luna y el abogado de la defensa la convencieron de que no lo hiciera porque su hijo, que ya tenía 19 años, iba a pasar un largo tiempo en la cárcel. ¿Cómo es que este hombre, porque digo, tu libro es extremadamente detallado en cómo se construye, vamos a dejar algunas cosas para que la gente tenga el privilegio de leerlo, pero cómo se va construyendo sexenio tras sexenio una figura como la de García Luna, en la que de espía de Carlos Salinas de Gortari, después se vuelve una figura importantísima, seductor de primeras damas como Marta Sagún de Fox, ¿no? Quien era, se dice, la que realmente gobernaba el país y la que mandaba en Los Pinos, y luego cómo se acerca, dices tú, a Felipe Calderón y a Margarita Zavala y cobra un poder tan, por decirlo de alguna manera, tan visible, pues, que muchos se llegó a comentar que quien realmente gobernaba durante el sexenio de Calderón no era el propio presidente, sino el propio García Luna. Mira, justamente para que la gente pueda leer, damos un saltito. Hay mucho, incluso periodistas, que advierten que él llega al narcotráfico después de 2000. Pero tengo testimonios de viejos agentes del CISEN y de la inteligencia que justo cuando entra al CISEN, primero entra porque reprueba el examen, fíjate, pero después aparece uno que pasó y con altas calificaciones. Bueno, pues tenemos que los agentes federales alteraron ese examen y lo reclutan como nuevo espía. Y justo cuando llega, arma una hermandad de policías y a todos los lleva, a la AFI y a la Secretaría de Seguridad Pública. Una hermandad, pero con fines mafiosos, con fines de controlar al crimen organizado. Y cuando llega al CISEN, se hace de dos analistas que son para él importantísimas y en su vida, porque ellas le elaboran las fichas o los perfiles de los criminales y los capos principales de ese momento. Así que inmediato tuvo acceso al crimen organizado. Esas analistas son importantes porque una de ellas es Maribel Cervantes Guerrero, que recién fue destituida como secretaria de Seguridad del Estado de México, que además era su amante y era un escándalo el CISEN. Y la otra es Linda Cristina Pereira Gálvez, que después queda fuera de esa hermandad porque se casa con él. Y es muy importante. Así llega él al crimen organizado. ¿Y cómo se inserta en las altas esferas del poder? Bueno, mire, recuerda que en el 2000 hay elecciones federales y hay dos candidatos fuertes. Francisco Buenaventura Labastida Ochoa de Sinaloa y Vicente Fox Quesada de Guanajuato. El equipo todo de García Luna la juega, como debe ser, la apuesta por el proyecto de Labastida. Allí estaba su proyecto policial. Ellos lo hacen. Finalmente pierden. Pierden porque no tenían idea de lo que era Fox o la fuerza que traía atrás Fox. Y cuando pierden, Genaro García Luna, yo digo, le podemos cuestionar todo. Era un pillo, era un delincuente, a veces jugó a ser Dios, porque él decidía quién vivía y quién moría. Podemos cuestionarle y decir muchas cosas, pero hay cosas que también es un hombre astuto, es un hombre hábil, sistemático y es estudioso. Entonces, cuando pierden, él se había encargado de entregar informes secretos de Martita y de Fox al equipo de Labastida. Él elaboraba las fichas de Martita, cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus temores. Entonces la conoce él bien. Entonces yo digo que hace su jugada maestra. Traiciona a Labastida, traiciona al PRI y se acerca a Martita, que es la primera que se acerca, le vende todos los secretos y luego a Fox, los secretos oscuros de los priistas. Así que se inserta bien con Martita y con Fox. Y recuerda, le hace él la ficha de Martita con todo lo que era Martita.
Él sabía que era su debilidad, era el esoterismo, la brujería, la santería, la magia negra. Pues con eso se acerca, porque él también era parte de eso. Convence a Martita, convence a Fox, y tú recuerdas, al año siguiente, 2001, Fox le crea a la AFI como un traje a la medida. Totalmente, y una institución en la que se dice que igual que en la Secretaría de Seguridad Pública tenía un altar, ahí era adorador de la Santa Muerte. ¿Te parece si regresamos con el tema Calderón, Margarita Zavala y también con esta parte esotérica de este hombre que todavía hoy dicen sigue causando temor y dicen todavía tiene una red de contactos por el país que no solo lo protegen, sino que pudieran reactivar el tema de trabajar para él si no es que lo están haciendo? ¿Te parece, Francisco? Seguro que sí, gracias. Hacemos una pausa, estamos en Debate 22 hablando de este libro recién salido, García Luna, El Señor de la Muerte. Estamos platicando con el autor Francisco Cruz, ya volvemos. Yo lo tenía todo. Familia, trabajo, amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que la podía controlar. Y no fue así. Fue mi perdición. Me volví su esclavo. Perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Gracias por continuar con nosotros. Sigo en la conversación, de verdad, con Francisco Cruz, extraordinario su libro recién salido que tengo aquí, García Luna, El Señor de la Muerte. Francisco, decíamos antes de la pausa que también era importante platicar un poco de cómo se acerca a Margarita Zavala después del sexenio de Vicente Fox Quesada y a Felipe Calderón, tanto que hoy todavía está siendo cuestionado el tema de que realmente es el impulsor junto con ellos del Partido México Libre, porque hay algunas asociaciones por ahí. Platícanos. Sí, mira, bueno, él después de cobrar gran poder a través de Fox y de Martita, más que era la que gobernaba realmente el país, y Fox lo aceptaba. Cuando llegan el 2005, él descubre que Fox no tiene un candidato fuerte, que Santiago Krill Miranda era un hombre gris, frío, apagado, y con esa habilidad que tiene y todos los secretos, decide apostar por Felipe Calderón y por Margarita Zavala, y entonces traiciona a Fox, que no a Martita, porque la sigue protegiendo, lo mismo que a los hijos de Martita. Se acerca a Calderón y se acerca a Margarita Zavala Gómez del Campo, y les vende lo mismo que le había vendido a Fox y a Martita. Les vende los secretos oscuros de los priistas. Y es bien curioso porque el primer trabajo que hace no es en la campaña de 2006. Desde 2005, él empieza a infiltrar todos los movimientos del López Obradorismo, todos. Pone la AFI al servicio de Calderón y de Margarita. Así que, ¿recuerdas cómo empezaron a voltear un poco las encuestas? Pues él es el primero en infiltrar todos los movimientos que se oponían a Calderón, todos, pero principalmente el López Obradorismo. En las elecciones pasadas se ve todo el poder que alcanza al margen de la guerra sucia. ¿Recuerdas el 1 de diciembre de 2006? Por primera vez en la historia, la Marina desplaza al Estado Mayor Presidencial en la toma de posesión y le cede el poder a un grupo élite, un contingente élite de la Marina Armada de México. Pero ese contingente estaba comandado no por un marino, sino por García Luna. Toma la Cámara de Diputados, que sesionaba Congreso de la Unión, hacen entrar por atrás a Felipe Calderón, y recuerdas, Felipe Calderón logra autocolocarse la banda presidencial y se autodeclara, se autojuramenta como presidente de la República. Había orden a ese contingente de la Marina
de contener a los diputados como quiera, como fuera, por la fuerza. Así que García Luna es el hombre que le da posesión a Felipe Calderón. Y recuerdas que había listas de los candidatos a secretarios de Estado. En la mayoría había 2 o 3 candidatos, pero en la Secretaría de Seguridad Pública solo uno, Genaro García Luna. Así que ese es el poder que tiene. Le habían perdonado todo a García Luna y García Luna lo hace prácticamente presidente. Y Calderón le cede todo. Calderón es un hombre belicista y compra armamento, pero el que lo maneja es su mano oscura. García Luna. Le habían perdonado, fíjate, y eso lo afirmo, porque yo lo documenté y en el libro viene con nombre y apellidos. Le habían perdonado el atentado en el que perdió la vida Ramón Martín Huerta, que fue secretario de Seguridad Pública. En 2005, recuerda que cayó un helicóptero, y García Luna era el responsable en esa época de mantener bien ese helicóptero, de todo. Él cambia la ruta, cambia todo, pero algunos capos de la droga, como Ociel Cárdenas Guillén, que estaba preso en Almoloya de Juárez, ya sabían que lo iban a matar y sabían que García Luna estaba ahí atrás. Antes de que cayera el helicóptero, Ociel Cárdenas, que estaba preso en Almoloya, se lo comentó a un agente de inteligencia que era su custodio ese día. Yo, con autorización de ese agente, doy el nombre y él era su custodio. Y Ociel Cárdenas le dice, estaban esperando al secretario, ¿verdad? No lo esperen, nunca va a llegar. Se lo dijo una vez, en el siguiente rondín se lo vuelve a decir. No llegó su secretario, ¿verdad? Ramón Martín Huerta tenía que atender a una ceremonia en Almoloya. Y le dice, no lo esperen, nunca va a llegar. Cuando este agente de inteligencia sale del penal al patio, descubre que hay una conmoción. Se había caído el helicóptero en el que viajaba el secretario de Seguridad Pública. Así que él participó activamente y todo mundo lo sabía. Todos los policías federales querían muerto a Ramón Martín Huerta. A ver, Francisco, creo que ahí había muchos secretos a voces, como bien nos estás contando, que vale la pena que nos platiques y que podamos desentrañar hasta el punto periodístico que tú has llevado este libro. ¿Qué te parece si nos quedamos hasta ahí contando esta historia para que me regales una segunda parte, un segundo programa en la conversación y partamos de este punto en el que García Luna se convierte, como se venía forjando y tú lo comentas en tu libro, en un hombre despiadado que no tenía ningún reparo para quitarse de la manera más cruel y sangrienta posible a cualquier persona que le estorbara a él, a sus amigos o a sus intereses? ¿Qué te parece si lo practicamos en un segundo programa la próxima semana? Sí, seguro, yo encantado de la vida. Bueno, entonces no nos despedimos, Francisco. ¿Qué te parece si nada más nos das una probadita de lo que podríamos escuchar el siguiente programa con esta segunda parte de este libro? A ver, 30 segunditos para que nos dejes picado. Vamos a dar los nombres de quienes formaban su primera hermandad y cómo se prolongó hasta para la policía de la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿De dónde salieron? ¿Cuáles fueron? ¿Él autorizó o solapó la ejecución de agentes federales, de comandantes? Eso es terrible. Hay robos literalmente, desaparición de $80 millones. Eso lo podemos comentar. Bueno, pues entonces no cortamos la conversación y el próximo martes en punto de las 9 de la noche nos volvemos a dar cita para que el público de Canal 22, por supuesto, nos acompañe con este extraordinario periodista y escritor que ha de verdad hecho una extraordinaria investigación de campo con este libro García Luna, El Señor de la Muerte. ¿Quieren saber más? ¿Quieren seguir en esta conversación? Los espero junto con Francisco Cruz el próximo martes en punto de las 9 de la noche. Por lo pronto, soy Gaby Tlaseca. Gracias por su atención. Quédense en la señal de Canal 22 y hasta la próxima.